Hay historias, datos, fuentes de todo tipo. Generalmente las supuestas fidedignas son las más ensartadas, pero según quienes. Se nos enseñó a creer ciegamente en alternativas diferentes, según el rincón de la tierra en el que hayamos sido educados, en creer que Dios es solo uno para los monoteístas, en que la evolución de la raza es solamente la teoría de Darwin, la valedera, que casualmente fue miembro de la logia masónica, descartando o ridiculizando cualquier otro tipo de hipótesis que podría quizás responder mucho mejor varias de las inexplicables maravillas del mundo. Quizás ahora comprendamos mucho mejor el motivo de la Inquisición. Borrar todo rastro de conocimiento que se oponga a un establecimiento único de un relato instaurado a la fuerza en algunas regiones del mundo y desde los cimientos mismos de las naciones nuevas. Misterioso, según el argumento establecido para someternos a un monopolio de la educación, que de ser refutada, por ejemplo, la evolución de las especies, rompiéramos el estigma de un Dios benévolo o malévolo que castiga o premia. Descartar la posibilidad que el ser humano es capaz de resolver, cuestionar, razonar e incluso mejorar el orden establecido es subestimado con tanta vehemencia, haciendo creer que no somos ni valemos nada por sí mismos. Para contrarrestar semejante burla, llevaría a cada uno a una simple reflexión. ¿Saben que para que cada uno hoy esté acá en la vida, fue necesario que nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y así hacia atrás en el tiempo, esto llevaría miles y millones de vidas para que hoy tú estés vivo? ¿Comprendes que eres el resultado de generaciones enteras? ¿Que eres realmente importante? Una sola vida es un universo dentro del cosmos. Volviendo al orden establecido regido en la humanidad. La historia escrita, ya sabemos que fue modificada e incluso borrada o alterado datos o personajes, no por casualidad. Hoy más que nunca es el mejor ejemplo de cómo borrar la historia y pretender instaurar una versión adaptada a los intereses de unos pocos. En antaño la Inquisición torturaba, asesinaba en nombre de Dios. Hoy, por ejemplo, en China desde hace años lo hacen en nombre del régimen y lo pretenden imponer a nivel global en nombre del nuevo orden mundial. Pero todo pasó varias veces a lo largo de la vida humana en este planeta. Siempre los mismos intereses bajo la tutela de las mismas familias que desde los confines de la historia escrita, sus linajes, de alguna manera, se las ingenian para seguir siendo ellos los dueños del conocimiento, las riquezas y el poder. Desde la década de los 60, la CIA utiliza el término conspiranoico para desbaratar, tirar abajo cualquier filtración de datos o informes que no sean verificados o instaurados por ellos. Al referirme a ellos, justamente les doy el reconocimiento que están y pertenecen a un grupo, que a su vez siguen una norma que nada tiene que ver con defender la libertad o la verdad, sino manejar la realidad que les convenga al precio que ellos deseen. De las tribus sedentarias o nómadas a los reinados, de estos a las naciones y de las naciones a las actuales organizaciones que controlan y rigen el rumbo del ser humano. El orden establecido es el que educa desde niños a las grandes universidades, pero no con el poder analítico y libre del desarrollo humano por y para la humanidad, sino por el desarrollo por y para sus propios beneficios. Quizás es difícil de entender para quienes creen que ser una buena persona es colgar un título en la pared. Lo comprendo. Mientras para un lama tibetano es todo lo contrario. También lo comprendo, y quizás por ese motivo en China
los ejecutan. Todo es cíclico en la humanidad y lo seguirá siendo si no se comprende realmente el motivo. Desde hace cientos de años, diferentes tipos de profecías, algunas religiosas, otras de supuestos videntes o de apariciones, pronostican algo que comprendiendo fácilmente se dará, por la sencilla razón de que también pasó. No pretendo ahora enumerar cada una de ellas, pues son muchas, pero solamente tomo el ejemplo de las profecías mayas, determinando en su calendario el fin de la humanidad en el año 2012. Muchos recordarán que ya pasamos esa fecha y lo que en aquel momento se decía, otros recién nacían. Se dice que incluso en una de las pirámides mayas un dios abrió un portal y su pueblo se fue de la tierra atravesando dicho portal y nunca más se supo de ellos. Claro, hay cosas que se les filtró al orden establecido y no pudieron ocultar esas informaciones. Dicen, es puro folclore. Algo de lo que no erraron los mayas en su profecía es que en aquel 2012 el CERN activó el acelerador de partículas, que según el orden establecido, informó era para ver cómo reaccionaba un átomo al doble de la velocidad de la luz, provocando una partícula que la denominaron la partícula de Dios. Algunos científicos opositores a dichas pruebas decían que se corría el riesgo de provocar un pequeño agujero negro o generar, según la teoría de Einstein, un portal espacio-tiempo. Y ahí es donde quería llegar con esta pequeña reseña. Desde ese entonces pasaron cosas drásticas. Se comenzó a activar el odio racial, la división hombre-mujer como nunca, la aceleración de leyes de aborto, las denuncias de abusos por parte de religiosos, el ataque sistemático a las instituciones militares o de seguridad, la escasez de alimentos y contaminación ambiental, la aparición de armas biológicas creadas en laboratorios del orden establecido, con una supuesta cura justamente desarrollada por los mismos que la crearon, la ruptura del diálogo por los medios del relato establecido versus posturas diferentes, la creación de una guerra justamente cuando las mayorías de las ciudades europeas comenzaban a cuestionar las circunstancias y veracidad de las inoculaciones del orden establecido contra sus armas de laboratorio. Como nunca, cada vez se habla más y más de pretender monitorizar, vigilar a los ciudadanos, fomentando el lema «No tendrás nada y serás feliz». Cuando todos sabemos que los únicos que tienen de todo y en abundancia son los mismos de siempre y sus aliados, o sea, todos los alineados a la Organización de las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, Fondo Monetario Internacional, Organización Tratado del Atlántico Norte, que a su vez todos responden a 13 familias que a lo largo de la historia, siempre como en los comienzos de la era del hombre, su linaje sometió y esclavizó, ocultando conocimiento y posibilidad de desarrollarse. Algunos los conocen como masones, sionistas házaros, illuminatis, hermandad musulmana, templarios, etc. Lo más casual es que todos juntos son anticristo. ¿Casualidad? Estamos viviendo uno de los momentos más importantes de la humanidad, donde algunos son meros peones en un enorme tablero de ajedrez. Otras piezas importantes, pero ellos manejan el tablero. Decir que somos verdaderos seres de energía, con salud y capacidad de vivir jóvenes, 700 años, suena a falta de cordura para algunos, tanto como decir que los titiriteros de las 13 familias son extraterrestres reptilianos, grises, que se alimentan de nuestra energía, de sangre y carne de niños, que casualmente en las sectas u logias ofrecen en sacrificios en sus altares. Suena horroroso, pero sabemos qué pasa. Las religiones monoteístas fueron útiles para ellos mientras sean no reaccionarias y obedientes, pero ahora que quieren mucho más,
ya que permitir a tantas con tantos miles de millones se les torna difícil de controlar. Por tal motivo, están exterminándolas en China y para el resto del mundo con una guerra mundial pretenden reducir unos 5.000 millones. Luego, instaurar una única religión que abarque cualquier simbología que se adapte a sus necesidades y dominio. Según los mayas, el 2012 terminaba la humanidad. O en realidad querían advertirnos que comenzaría el fin si no hacemos nada. Analízalo. Elegí si eres un peón o realmente serás parte de una civilización donde ya no habrá más enfermedades, ni doctrinas, ni sectas, ni masones, ni illuminatis, ni sionistas, ni falsos profetas. Como al comienzo, antes que el hombre existiera, dice un libro, hubo una batalla en el cielo entre ángeles que pretendían el reino de Dios liderados por Lucifer, luz, contra los leales al Creador, quienes con sus armas repelieron a los demonios y los exiliaron en la tierra, ya que como vivían muchos años, contaminaron al hombre de todas las maneras, fomentando discordias y guerras, incluso cuando ya habían partido del plano terrenal. Todo tiende a repetir. ¿Serás de los que luchan por la libertad o por el dominio? En vos lo dejo.